Bien, en el encuentro anterior habían quedado unas preguntitas como pendientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la relación que establecía el número pi? Si había días del año que se consideraban como en honor al número pi, si había monumentos a este número pi, cuántos decimales podían aparecer en la calculadora, ¿bien? Cuántos decimales se conocían de este número pi, y esas fueron, digamos, como las preguntitas que habían quedado ahí dando vuelta. Entonces, vamos a compartirlo. Yo tengo ya la solución en un documento de Word. Entonces, si hablamos de la relación que establece el número pi, la relación que va a establecer es una relación entre el perímetro y la longitud de su diámetro. ¿Qué sería esto? A ver, vamos a ver si lo podemos interpretar de alguna manera un poquito más gráfica. Profe, consulta, ¿qué página es? Esto está en la página, digamos, las preguntas en el cuadernillo estaban en la página número 10, estaban las preguntas. Al final estaban las preguntas. Este es un documento aparte que tengo yo, donde están las soluciones a cada pregunta. ¿Bien? Por ahí, esto que estás viendo ahora, no lo vas a ver en el cuadernillo porque es un documento que yo hice aparte, ¿sí? Donde están las soluciones. Entonces, ¿qué va a establecer el número pi? El número pi va a establecer el cociente. Cuando hablamos de relación en matemática, por lo general se habla de un cociente, ¿bien? ¿Qué es un cociente? Una división. ¿Entre quién es esa división? Entre lo que es el perímetro de una circunferencia, ¿sí? Bien, el perímetro es el contorno, y el diámetro, que el diámetro es lo que se llama comúnmente la cuerda mayor, ¿bien? Que es la que pasa por el centro, ¿bien? Entonces, si uno toma, por ejemplo, algo redondo, la tapa de un pote de crema, por ejemplo, algo que sea redondo, si uno le toma el contorno, ¿sí? Con 1 centímetro, va midiendo lo que es, digamos, toma esa longitud, y después la divide por la longitud que es del diámetro, les va a quedar un valor muy aproximado a 3,1415, ¿sí? Al número que representa pi. Esa es la relación que establece el número pi. ¿Bien? ¿Qué días se lo conocen como el número pi? Bueno, hay varias fechas. Además de ser el 3 de marzo, ¿sí? Hay otras fechas, por ejemplo, el 22 de julio, que es en el formato de la fecha internacional, ¿bien? ¿Por qué el 22 de julio? Porque si hacemos 22 dividido 7, nos queda aproximadamente 3,14, ¿bien? Después hay otras fechas más, ¿bien? Como por ejemplo el 26 o el 25 de abril, ¿bien? Si fuera un año bisiesto. Los años bisiestos son los que tienen 366 días, ¿bien? Los años tradicionales tienen 365 días. Bien, y ahí hace una relación entre lo que es las unidades astronómicas que puede recorrer el planeta Tierra en su recorrido de traslación, ¿bien? Después también puede ser el 21 de diciembre o el 20 de diciembre, ¿bien? Todo siempre va a depender si el año es bisiesto o no, y todo se relaciona con su trayectoria de traslación. Bien, otras de las preguntas que había es, ¿en dónde se encuentran monumentos en honor al número pi? Bien, bueno, vamos a ver, hay dos lugares que yo encontré que tienen monumentos en honor a pi. Uno es en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, bien, y otro es en Colombia. Esos son los dos lugares donde se han hecho o elaborado monumentos al número pi. Después, en mi calculadora aparecen 14 dígitos decimales, ¿bien? En algunas otras puede aparecer 10, en otras 12, todo va a depender del tamaño del visor de esa calculadora, ¿sí? Todo va a depender de cuál sea el tamaño de la calculadora.
Bien, la cantidad de cifras decimales, o los dígitos decimales que aparezcan del número pi, va a depender de la amplitud, ¿sí?, o la extensión del visor de la calculadora, ¿bien? Si tenemos una calculadora grande, nos va a dar seguramente entre 14 y 16 decimales. Ahora, si tenemos una calculadora un poquito más chica, seguramente nos dé 6 decimales. A nosotros nos va a importar el 3,14 básicamente, ¿bien? No vamos a hacer grandes cálculos de ingeniería, solamente con saber que es 3,14, a lo sumo tomamos un decimal más, ¿sí? Y podríamos decir que es 3,142, después vamos a ver cómo hacemos un redondeo o una aproximación decimal. Pero por ahora, con decir que es 3,14, está genial. La cantidad de cifras decimales que tiene pi es una cantidad infinita, ¿sí? No se puede terminar nunca. Justamente es un número, o se trata de un número irracional, que tiene infinita cantidad de cifras decimales. Es como los números periódicos que habíamos hablado anteriormente, que tenían infinita cantidad de cifras decimales. Bueno, el número irracional este pi también. O sea que, ¿cuántos decimales tiene pi? Infinitos. No sé cuántos tiene, ¿sí? Y después, ¿cuántos decimales se conocen del número pi? Bueno, hasta el día de la fecha, más o menos son 22 millones de decimales, ¿bien? Exactamente son 22 billones 459 mil y ahí sigue, ¿no? Después le había pedido que buscaran las expresiones de los números metálicos, por lo menos de los 3 números metálicos más famosos, que son el número de oro, o número áureo, también se lo dice, se lo conoce así como número áureo, el número de plata y el de bronce. Las expresiones es esto que aparece aquí, 1 más la raíz cuadrada de 5 y todo eso dividido 2. Eso es la expresión, ¿bien? Yo le estaba pidiendo que encontraran o que averiguaran la expresión, ¿bien? Que es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Esa es la expresión. Su equivalente es aproximadamente 1,6180339, ¿bien? Eso lo agregué, si lo quieren agregar, lo pueden agregar. El número de plata tiene una expresión que es la siguiente, 1 más la raíz cuadrada de 2, ¿sí? 1 más la raíz cuadrada de 2. Y es equivalente a 2,41421456. Y otro número muy famoso, que es metálico, también se llama metálico porque le agregan números de oro, números de plata, números de bronce, ¿bien? Y como son metales, le dicen números metálicos. También tenemos el número de platino, el de plomo, ¿sí? Según la expresión, se va a determinar a qué número metálico corresponde. El número de bronce es 3 más la raíz cuadrada de 13 sobre 2. Y es equivalente a 3,3027,756. ¿Bien? Yo solamente les pedía que determináramos o encontraran la expresión, solamente que es como la operación. Después, el número lo calculamos haciendo la cuenta. ¿Bien? Bien, habíamos trabajado o habíamos dicho cómo quedaban los conjuntos numéricos relacionados los unos con los otros. Nuestro primer conjunto numérico iban a ser los naturales estaban dentro de los enteros, y los enteros dentro de los racionales. Como con un rancho aparte estaban los irracionales, y si juntábamos los irracionales con los racionales, bien, formábamos los reales. Lo describimos con un diagrama de Venn y con un diagrama de Haas. Bien, lo habíamos hecho de las dos maneras. El diagrama de Haas quizás es un poquito más entendible, porque vamos a poder entender que los naturales son enteros, o están dentro de los enteros están dentro de los racionales, y por carácter de transitividad, ¿sí?, decimos, si n está en z y z está en q, entonces, por carácter transitivo, n tiene que estar en q, ¿bien? O sea, todos los números naturales son racionales. Y también habíamos dicho que todos los números racionales eran racionales, ¿bien? Y luego los irracionales también eran racionales. Hasta ahí
habíamos llegado. Y teníamos para completar una tablita, ¿sí? Donde teníamos que poner si pertenecía o no pertenecía cada uno de los números que estaban en la columna a los diferentes conjuntos numéricos. Le había puesto como desafío que determinaran qué pasaba con la raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? La raíz cuadrada de menos 4 es un número que no pertenece a ningún conjunto numérico de los que estuvimos estudiando hasta ahora. ¿Por qué? Porque no se conoce ningún número real que elevado al cuadrado me dé menos 4. ¿Bien? Esta ecuación carece de sentido. ¿Bien? ¿Por qué ecuación? ¿A qué estoy haciendo referencia? Bien, estoy haciendo referencia a esto. Uno está buscando un número que elevado al cuadrado sea igual a menos 4. ¿Bien? Y ahí tengo planteada una ecuación, ¿sí? Estoy buscando qué número elevado al cuadrado me dé menos 4. Y en este momento, ¿sí? En este conjunto numérico que son los reales, si yo multiplico por sí mismo un número, ¿bien? Me tiene que dar menos 4, según esta condición que tengo acá. Y en el conjunto de los reales no sucede esto. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que menos por menos me va a dar más, que más por más me da más, y cuando tengo menos por más, o más por menos, ahí me da menos. Pero estoy multiplicando dos números distintos, si voy al caso. 2 y menos 2 son dos números diferentes. Su valor absoluto es el mismo, pero son distintos. Y la idea es que ese número multiplicado por sí mismo dos veces sea el mismo. O sea que en este caso, esta raíz no tiene solución en R, ¿sí? Esta ecuación, este x cuadrado igual a menos 4, no tendría solución en el conjunto de los reales. Por esa razón, colocamos ahí que no tiene solución, o sea que no pertenece ni a los naturales, ni a enteros, ni a racionales, ni a irracionales, ni a reales, ¿bien? Los demás, todos eran reales, ¿bien? El único que no era nada, ninguno, era la raíz cuadrada de menos 4. Ese era el único que no pertenecía a ningún lado. Entonces, cuando aparezcan ecuaciones de esta forma, ¿sí? Cuando me aparezca, por ejemplo, un x cuadrado igual a un número negativo, directamente le vamos a decir, no tiene solución en R, ¿bien? O en el conjunto de los números reales, ¿bien? Si lo quieren escribir de otra forma, ponen o en el conjunto de los números reales, ¿bien? Lo pueden escribir de esa manera y ahí estaría, ¿sí? Los demás, todos tenían, digamos, todos iban a ser reales y pertenecían a un conjunto o no pertenecían a otro, ¿bien? Eso es lo que iba a suceder ahí en ese caso. Bueno, vamos a ir al cuadernillo, a la parte que seguía, ¿bien? El ejercicio 14, por ejemplo, me dice, escribe 4 números reales, o sea, un número entero, un número decimal exacto, un número decimal que sea periódico y un irracional, que cumplan con lo pedido en cada caso. Y me dice, bueno, el primero que sea mayor o igual que menos 3 y menor que 4. O sea, mayor o igual que menos 3 y menor que 4. O sea, me están pidiendo un número, voy a poner así, menos 3, y tiene que ser mayor que ese número, ¿bien? O sea, le podría poner así. ¿Qué significa esto que coloqué acá? Le voy a poner acá el signito también, porque me queda como una ecuación. Esto significa que voy a buscar números, ¿sí? La X representa cualquier número que sea mayor o igual que menos 3 y menor que 4. Y me pide que sea uno que sea entero, uno que sea decimal exacto, uno que sea periódico y uno que sea irracional. Bien. Como número entero, bien, como número entero, puedo elegir, supónganse,
el menos 2, ¿bien? El menos 2 es un número que está comprendido entre menos 3 y menos 4. ¿No se dan cuenta cómo hacerlo en definitiva? ¿Qué hacen? Dibujan o se hacen la idea que tienen una recta numérica, ¿sí? Lo que sería la recta real. Y acá vamos a marcar lo siguiente. Marcamos, por ejemplo, el menos 3. Supongo que el 0 estará por aquí. Y supongo que el 4 estará por acá. ¿Bien? O sea que el menos 2 lo tendré seguramente por aquí. Bueno, ese es un número entero. Podría haber dicho el 1, el 0, el menos 1, el 1, o el 2, o el 3. ¿Bien? El 4 no lo voy a poder elegir, ¿por qué? Porque me dice que sea menor que 4, ¿sí? Entonces el 4 no puede ser. Pero el menos 3 sí podría ser. Después me dice un decimal exacto. Un decimal exacto, bueno, podría escribir, por ejemplo, 0,5 o menos 0,5 o menos 3 medios. ¿Sí? Menos 3 medios es menos 1,5. Es un número que estaría por aquí. Digamos al caso. Ese sería menos 3 medios. Porque es un número decimal exacto. Bien. Después podríamos pensar en uno periódico, ¿bien? Por ejemplo, un tercio podría ser periódico. Ese podríamos elegirlo. Y luego uno que sea irracional, ¿bien? Me pide un número que sea irracional. Bueno, podría ser tranquilamente la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, incluso la raíz cuadrada de 5, ¿bien? Ese podría ser un irracional. Yo lo que hice en donde escribí las soluciones, armé una tablita, ¿sí? Armé una tablita y lo escribí, lo puse de esta manera. Dije, bueno, en el ítem A me decían que sean mayores o iguales que menos 3 y menores que 4. Entonces, mi intervalo me quedó determinado por cualquier X que era mayor que menos 3 y menor que 4. Entonces, número entero, por ejemplo, coloqué el menos 1. Un número decimal exacto, 0,37. Un número periódico, dije, bueno, ser 1,14 y le puse un arquito arriba. Esto significa que es 1,141414. ¿Bien? Y un número racional, dije, bueno, raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Armé una tabla de esta manera, ¿sí? Si ustedes quieren armar una tabla de esta forma, donde dicen, bueno, armo el intervalo, esto como está acá sería como un intervalo, visto de forma analítica, no de forma gráfica. De forma gráfica sería armar la recta numérica como yo lo armé en el caso A, ¿sí? Y después decimos, bueno, armamos una columna para poner números enteros, otra columna para poner números decimales exactos, otra columna para poner números decimales periódicos. Saben que para que sean periódicos tienen que tener el arquito arriba. Lo pueden también escribir como una fracción, cuyo denominador sea un 3, o un 9, o un 6. Es lo más, digamos, para que asegurarme de que sea periódico, básicamente, ¿no? Y después un irracional, bueno, elegimos alguna raíz cuadrada que seguramente siempre va a quedar irracional, ¿sí? Salvo algunas raíces especiales, como por ejemplo la raíz cuadrada de 4, la de 9, que me dan números enteros. ¿Bien? Bueno, eso era la actividad número 14, ¿sí? La actividad número 14 está en la página 12 del cuadernillo. La actividad número 15. ¿Qué es la actividad número 15? La actividad número 15 es bastante sencilla. Sí tengo que saber qué es un número entero, cuál es un natural, un decimal exacto, uno periódico, uno racional o un irracional. Tengo que tener esos conceptos, conocer esos conceptos. Entonces me dice, bueno, ubica los siguientes números en el cuadro según corresponde. Y me dice, por ejemplo, el primero que es 0,15 y tiene arco arriba del 0,15. Entonces, ese 0,15 con el arquito arriba, ¿qué voy a hacer?
¿dónde lo voy a colocar? Bien, lo voy a colocar seguramente donde me diga acá un decimal periódico. Acá me faltó la L, bien, es decimal periódico, bien. Bueno, ese lo voy a ubicar acá. Voy a poner el 0,15, lo voy a ubicar en este lugar. Y le pongo el arco arriba, ¿sí? Ahí está, con el arquito arriba. Ahí estamos. Después, tenemos menos 5, ¿sí? Menos 5. El menos 5 sería un número entero. Entonces, lo voy a colocar acá, el número entero. Bien. Después está, por ejemplo, el 12,07. Bien, el 12,07 irá como decimal exacto. Entonces, lo vamos a indicar acá. Bueno, hay un cuadrito, ¿sí? Hay un cuadrito que me estoy olvidando de completarlo. ¿Por qué me estoy olvidando de completarlo? Es el de racional, si es un número racional o una expresión racional. Todos estos que tengo acá, el menos 5, el 12,07, el 0,15 con el arquito arriba, ¿bien? Todos estos son racionales, así que también tengo que colocarlos acá. Tengo que poner acá el menos 5, el 12,07 también lo voy a poner acá, porque también son números racionales, ¿bien? Entonces, los voy a colocar también aquí. Tendré que fijarme después si hay alguno que sea irracional. Entonces, si es irracional, lo voy a colocar en ese cuadradito de ahí, ¿bien? Vamos a seguir con la actividad número 16. A ver qué nos pide la actividad número 16. La actividad número 16 nos dice, bueno, identifica si cada afirmación es correcta o no, y justifica en cada ocasión. Entonces, por ejemplo, el 16A me dice, un ejemplo de número irracional es 0,0012, ¿bien? Fíjense lo que está pasando acá. Me dice, un ejemplo de número irracional es 0,0012, y después se va repitiendo el 12, ¿bien? Entonces, habíamos comentado que un número irracional no podía ser escrito como una fracción, ¿bien? Y las expresiones periódicas exactas, las expresiones decimales exactas y periódicas, ¿bien? Se podían expresar como una fracción. Todo número racional se puede escribir como una fracción. Los irracionales no. Y acá yo estoy viendo que esto es una expresión decimal periódica, si ve al caso. Una expresión decimal periódica mixta. ¿Por qué? Porque habría una parte que no se repite, que son el 00, y después siempre es 12, 12, 12, 12, o sea que esa parte se repite. Este estaría siendo falso, ¿bien? ¿Por qué? Porque esta expresión tiene forma de ser un número decimal periódico mixto, pero es un número periódico, no irracional, ¿sí? El B dice, un número con infinitas cifras decimales no tiene periodo. Un número con infinitas cifras decimales no tiene periodo. Fíjense en el ejemplo A, en el ítem A. Estos puntos suspensivos me está indicando que este número continúa. O sea que tiene una cantidad infinita de cifras decimales. Y está teniendo un periodo. Entonces, está contradiciéndola. O sea que esta también va a ser falsa. ¿Por qué? Porque no siempre pasa así, ¿sí? No siempre. Algunos no tienen periodo, que serían irracionales, y otros tienen periodo que son racionales, ¿sí? O expresiones decimales periódicas. Después se me dice, los números irracionales son aquellos que no pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros. ¿Verdadero o falso? Los números irracionales son aquellos que no pueden, dice que no pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros. O sea, no pueden ser expresados como una fracción.
porque una fracción es el cociente entre dos números enteros. Entonces, esta es verdadera, ¿bien? Esta, la C, la van a tener como verdadera. Después dice, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 25 es un número real. La raíz cuadrada de menos 25 es un número real. Bueno, acá hay que pensar y recordar lo que pasó cuando teníamos la raíz cuadrada de menos 4. ¿Se acuerdan cuando empezamos que vimos el cuadrito? Bueno, ahí está como la clave, ¿sí? Fíjense qué había pasado con el cuadrito cuando completamos. A ver. Miremos el de las soluciones. ¿Qué pasaba con el menos 4? No pertenecía a ninguno, ¿verdad? Entonces, tener raíz cuadrada de menos 4 o tener raíz cuadrada de menos 25 es más o menos lo mismo, ¿bien? Entonces, ahí van a tener la clave de si es real o no es real, ¿sí? Ahí me parece que este va a ser falso, ¿bien? Bien, y así van a hacer después con todo. Guarda que el G dice la raíz cúbica de menos 125 es un número entero, ¿bien? Guarda con este. No tiene como nada que ver con el D. El G es muy distinto. Dice la raíz cúbica de menos 125 es un número entero. Ese lo pueden hacer. Y el último que vamos a tener para el día de hoy es el 17. Le dice, bueno, resuelve e indica si el resultado es un número racional o irracional. En el A tienen la raíz cuadrada de pi más menos pi. ¿Bien? La raíz cuadrada de pi más menos pi. Como tengo más menos, ¿bien? Esto sería lo mismo que decir pi menos pi. Recuerden que un signo más delante de un paréntesis no me cambia nada, así que se convertiría en pi menos pi. Y pi menos pi, ¿sí? Si hacemos un número, olvídense del número pi, ¿sí? Olvídense que es 3,14. Supónganse que tienen un 5, ¿sí? Entonces tenemos 5 menos 5, 0. Y la raíz cuadrada de 0, 0. Entonces, ¿qué resultado me va a dar este? El A, 0. 0, ¿es un número racional o irracional? ¿Lo podría escribir como una fracción al 0 o no lo puedo escribir como una fracción? Sí, lo puedo escribir como una fracción. De última pongo 0 sobre cualquier número que se me ocurra, y 0 dividido cualquier número me queda 0, lo escribo como fracción. Entonces, es racional. Después, bueno, tienen la raíz cuadrada de 5,3 y el 3 es periódico, menos 0,3 y el 3 también es periódico. Acá tendrán que hacer el cálculo y ver qué fracción les va a quedar después, ¿sí? Y decidir si ese resultado es un número racional o irracional. Lo mismo en el C. En el C tienen 3/4 menos 1/2, ¿bien? Y ahí tendrán que decidir si es un número racional o irracional. Bien, logrando un poquito para ver si se ve mejor. Bien, el D me dicen 125 menos 44 y ver si ese resultado es un número racional o no es irracional. Bien, ¿cómo hago? Calculo la raíz, ¿sí? Y si la raíz me da un número entero, va a ser racional. Si me da una fracción, también va a ser racional. Ahora, si no me da una fracción o me da un número con coma, va a ser irracional seguramente. ¿Bien? Y de paso vamos practicando algunas propiedades de la potencia y de la radicación, ¿bien? Recuerden que la potencia y la radicación están bastante relacionadas la una con la otra porque una es inversa de la otra. Y hay muchas propiedades que se cumplen para ambas. Por ejemplo, acá tengo un producto de dos raíces, ¿bien? Y la radicación se puede distribuir con respecto al producto. O sea, que si tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 6, ¿sí? Esto lo puedo escribir bajo la misma raíz. O sea que me quedaría algo así. La raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada, y dentro de la raíz me va a quedar 2 por 6, ¿sí?
porque la radicación se puede distribuir con respecto al producto y al cociente, ¿sí? La raíz la podemos distribuir con respecto al producto y al cociente. El g es lo mismo, nada más que tengo fracciones, o sea que yo acá podría poner, si voy al caso, la raíz cuadrada de 3/5 por 5/3. Y como es un producto de dos fracciones, puedo tranquilamente simplificar uno de arriba con otro de abajo. Por ejemplo, el 5 lo puedo simplificar con 5, y me va a quedar 1 para ambos casos. Y después el 3 lo puedo simplificar con el 3, ¿bien? Y me queda 1 para ambos casos. O sea que me queda 1 sobre 1 por 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 por 1 sobre 1 me queda la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Eso me queda 1. Y 1 es un número racional, o sea que ese resultado me va a dar racional. Después, en este de aquí, el h tiene la raíz cuadrada de la raíz de 2 por la raíz de 2. Bueno, en ese caso les va a quedar la raíz cuadrada y después otra raíz y adentro 2 por 2. ¿Bien? 2 por 2. La primera raíz va a ser la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, así que eso después le va a quedar que es la raíz cuadrada de 2. ¿Bien? Y ese es un número irracional. ¿Bien? Y después, bueno, el último, tienen raíz cuadrada de 12 por raíz cuadrada de 3. Ese va a ser sencillo, les queda la raíz cuadrada de 12 por 3. Y verán si el resultado les queda irracional o racional. Yo me tiro a que seguramente va a ser un número racional, ¿sí? Seguramente va a estar dentro del conjunto de lo que llamamos los Q. ¿Bien? Pero pruébenlo y después me dicen a ver qué les da. ¿Bien? Bueno, hasta acá vamos a tener y vamos a practicar el día de hoy, ¿sí? Les queda después para ir completando las otras que no resolvimos, ¿bien? Las otras del 17, la parte del 16, algunas de ahí, del 15, que algunos ya se los ubiqué yo y otros lo tienen que buscar ustedes, y el punto 14. Acá les va a convenir hacer, como les comenté, una tablita o un cuadrito para ir poniendo cada uno de los números, ¿sí? Así que hasta aquí tendremos.